Hola, espero que estés muy bien. Si compraste un televisor de la marca Hisense y te diste cuenta que tenés sistema operativo Vida y no lo sabías, o de pronto sí lo sabías pero creías que tenía muchísimas más aplicaciones, al igual por ejemplo que un televisor con Google TV, y quieres ver la aplicación Star Plus, pero te diste cuenta que en esta tienda de aplicaciones no aparece Star Plus por más que la busques. No te preocupes, porque existe una solución que, aunque no sea la mejor o la más fluida o más fácil de usar, por lo menos tienes esa alternativa hasta que en algún momento Hisense logre algún acuerdo con esa aplicación para que esté disponible de forma nativa. Entonces, simplemente para ver el contenido de Star Plus debes hacerlo a través del navegador de internet de este sistema operativo Vida. Normalmente encuentras el navegador de internet dándole clic acá donde dice More Apps. Normalmente está en esta parte. En este caso lo tengo acá porque he movido esa aplicación para que quede en la pantalla de inicio. Si quisieras moverla, simplemente oprimes el botón de OK del control remoto por algunos segundos hasta que te aparezcan estas flechas y puedas llevar la aplicación que quieras, incluyendo esta browser, que es el navegador de internet, a esta pantalla, para que al oprimir el botón de la casita o de home del control remoto puedas acceder de una forma más fácil a las aplicaciones que necesites o que más utilices. Entonces vas a acceder aquí donde dice browser, esperas a que cargue un poco y vas a ir acá a esta parte para buscar, en este caso Star Plus. Te van a aparecer resultados de búsqueda y vas a acceder, vas a navegar de esta manera dejando oprimidos los botones de las teclas del control remoto para que este cursor se mueva, y vas a darle clic acá donde dice starplus.com y esperas a que la pantalla cargue. El tiempo de carga puede demorar unos cuantos segundos, puede variar de acuerdo a la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Ese televisor, por ejemplo, reconoce redes Wi-Fi de 2,4 GHz y de 5 GHz. Es un Hisense A7K de 50 pulgadas. Es un modelo del 2023. Lo tengo conectado a la red de 5 GHz. En este caso yo ya he iniciado sesión, pero si es la primera vez que accedes a starplus.com a través de este navegador de internet, te va a aparecer la opción de ingresar y luego vas a introducir tu usuario, que sería el correo electrónico y por supuesto la contraseña, y luego te van a aparecer los perfiles que tengas en tu cuenta. Eliges el perfil, entras y listo, ya te va a aparecer esta pantalla. A veces en el inicio tardan en aparecer estos ejemplos. Simplemente lo que puedes hacer es darle clic acá en alguna de estas opciones, por ejemplo aquí en películas, y espera a que los resultados puedan cargar. A veces no aparecen como tal ejemplo, simplemente aparecen estos cuadritos y pareciera como que no se puede reproducir contenido, pero sí se puede. O simplemente a veces tardan en aparecer estos ejemplos, como estás pudiendo notar en este momento, y normalmente tardan cuando la velocidad de descarga de internet no es la mejor. Entonces, por ejemplo, voy a darle clic acá en ciencia ficción y esperamos entonces a que los resultados carguen. Recuerda que puede tardar algunos segundos. Por ejemplo, voy a darle clic acá en esta película, Alien Covenant. Esperamos de nuevo a que cargue. Por cierto, el contenido se ve bien, también depende de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar, pero sí es cierto que si el contenido de pronto es compatible con alto rango dinámico, el televisor no lo va a reconocer. Digamos que es la única desventaja de ver el contenido a través del navegador de internet y no a través de una aplicación nativa u oficial. Pero hasta ahora esa sería la única forma de ver Star Plus en un televisor con sistema operativo Vida. Voy a colocar esta parte un poco difuminada por aspectos de copyright. Puedes cambiar el audio y los subtítulos de esta manera. Aquí en esta parte de arriba te van a dar estas opciones, se te va a dar estas opciones, tú decides qué escoger. En este caso pues escogí el audio en inglés, a mí me gustan las películas con el audio original.
y si quieres escoges o no subtítulos. Y para salirte de esta pantalla no le vayas a dar clic atrás porque te va a sacar de la película o la serie que estés viendo. Debes irte acá a esta X para cerrar esta pantalla y continuar reproduciendo el contenido audiovisual que estés observando en ese momento. Se puede adelantar el contenido de esta manera, si así lo requieres, con la línea de tiempo. Va a tardar unos cuantos segundos en cargar, o lo puedes adelantar de 10 en 10 si así lo prefieres. Como ves, adelanta. Sí es cierto que en algunas series y películas he notado que la calidad tal vez no es la mejor, aunque también depende mucho de qué tan cerca estés del televisor. Si vas a estar muy cerca, pueda que se noten unas partes levemente arenosas, por así decirlo, o levemente borrosas, pero si te alejas un poco más del televisor se van a ver mejor. También puede variar dependiendo de cada serie, de cada película, pero en general hasta ahora me parece que ha respondido muy bien. Y entonces hasta el momento sería la alternativa en televisores con sistema operativo Vida para que puedas disfrutar del contenido que ofrece Star Plus, bien sea series, películas o por ejemplo partidos de fútbol o de otros deportes. Aquí por ejemplo está tardando en cargar, a veces suele pasar, hay que tener paciencia. Esperemos a ver qué tanto se demora en que vuelva a retomar el contenido. Bueno, ahí creo que tardó más de lo que me gustaría y me tocó de hecho dar clic en otra parte de la línea de tiempo para que pudiera cargar. Entonces recuerda que el contenido que está en alto rango dinámico no se va a poder reproducir en alto rango dinámico, el televisor no lo va a reconocer. Esta por ejemplo es una película pues que tiene ya muchos más años. Vamos a ver qué tal se observa, qué tal se percibe la calidad general. Bueno, sí es cierto que la calidad general es levemente terrible, no te puedo mentir. Pueda que se deba tanto al hecho de que ya tiene muchos años esta película, como al hecho de que tiene muchas escenas oscuras. Y eso te quería decir, que si el contenido que vas a ver a través del navegador de internet con starplus.com tiene muchas escenas oscuras, se va a percibir con leves partes medianamente pixeladas o con leves gránulos, por así decirlo, que no es lo mejor, pero tampoco me parece que sea algo terrible o inobservable, porque por lo menos se puede disfrutar un poco. Y te recuerdo, importante para que no te vayas a desanimar, que el contenido que de pronto tenga algún tipo de tecnología de alto rango dinámico simplemente no se va a reproducir en alto rango dinámico. Yo creo que la mayoría de nosotros contratamos Star Plus principalmente para ver partidos, bien sea de fútbol o también de básquetbol, entre otros. La velocidad de reproducción también es muy similar a la de las películas y series, y también obviamente varía dependiendo de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Lo mejor sería poder conectar el televisor vía cable LAN para que la conexión sea mucho más estable. Vamos a ver este partido, qué tal se ve la calidad y la fluidez. Recuerda que no puedo dejarlo por mucho tiempo por aspectos de copyright. Voy a difuminar una pequeña parte. La calidad sigue sin ser obviamente la mejor, pero por lo menos la fluidez desde mi punto de vista es buena. Entonces listo, ya sabes que tienes esa alternativa, y obviamente también puedes cambiar los modos de imagen si así lo requieres. En este caso pues el contenido obviamente estará en rango dinámico estándar, que aún así me parece que tiene un buen nivel de detalles, buen realce de colores, así que por lo menos hasta ahora está bien que haya esta opción en los televisores con sistema operativo Vida. Pueda que la respuesta de comandos no sea la más
rápida o la mejor. Aquí le estoy dando clic atrás y le tuve que dar varias veces para que accediera al comando. Pero bueno, por lo menos pues está esta opción y listo. Déjame saber en la caja de comentarios si te ha funcionado y si no, llama al servicio técnico de Hisense en tu país, porque sí es verdad que el sistema operativo Vida debe estar actualizado. Para esto debes irte hasta acá abajo donde dice servicio de asistencia, actualización de sistema y comprobar la actualización. Esta sería la última versión del software en ese televisor. Revisa que sea una versión similar y si no te permite reproducir contenido tanto de Star Plus como también por ejemplo de Max, llama al servicio técnico de Hisense en tu país y pídeles que te ayuden o que te permitan descargar algún tipo de actualización que tal vez ellos aún no hayan liberado en tu región. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.